Muy buenas, vamos a dar comienzo la clase del tema 12 relacionada con la formación e implementación en estudios de arquitectura, estrategia y costes en el desarrollo de proyectos. Antes de nada me voy a presentar, mi nombre es David Barco, soy arquitecto tecnólogo con casi 20 años de experiencia en el sector de la construcción. Actualmente centro mi actividad profesional como director de consultoría y formación de la consultora Berrelan BIM en el País Vasco. A su vez también llevo la dirección del posgrado de BIM Manager de la Universidad Europea en Valencia y tengo pues, una serie de actividades en paralelo relacionadas con la divulgación, promoción del BIM en España, como por ejemplo la coordinación de los grupos de usuarios en Madrid o en País Vasco, o la actividad en las diferentes comisiones, ¿no? Como la Comisión Nacional SBIM o la Comisión BIM Euskadi. Bueno, entrando en materia sobre la implantación BIM en estudios de arquitectura, podríamos decir que en esta nueva forma de trabajar tenemos que empezar a ver los proyectos como modelos preconstruidos, si estamos hablando de la fase de proyectos. Ese modelo preconstruido lo tenemos en la cabeza siempre a un nivel muy visual, muy básico, en 3 dimensiones, pero tenemos que empezar a entender que ese modelo preconstruido va a tener diferentes capas de información, entre las cuales está, por supuesto, la capa de instalaciones, de estructuras del terreno, la capa urbanística, etc. Entonces, tenemos que empezar a ver cómo conformar esto, cómo llegar a este nivel de implantación, y para ello, si hablamos de una fase de implantación, lo más importante es tener una estrategia, ¿no? Y sobre todo el saber para qué vamos a implantar la metodología dentro del estudio, ¿no? Es importante que para poder realizar este plan tengamos en cuenta las diferentes sensibilidades de todo nuestro entorno, de todo el ecosistema de trabajo, los diferentes agentes que participan, ¿no? Porque cada uno de ellos va a tener una serie de exigencias, igual que nuestros colaboradores, dependiendo del nivel que tengan, pues tendremos que ir adaptando ese plan de implantación que queremos hacer a las necesidades de todo el conjunto de ellos. Este plan que tenemos que definir debería ser un plan a corto, medio o largo plazo, ¿no? Con diferentes hitos para calibrarlo, y empezando por proyectos, digamos, que tengan un mínimo de información, ¿vale? Sin que tenga un esfuerzo excesivo, ¿no? Parece, digamos, lógico que en este escenario un proyecto básico sería un muy buen primer proyecto para empezar. Este primer proyecto no debería ser un proyecto complejo a nivel de geometrías o que tenga unos plazos excesivamente apretados, ¿no? Evidentemente este proyecto básico lo llevaremos a proyecto de ejecución y luego posteriormente en obra, ¿no? Y el aprendizaje que vayamos teniendo nos dará pie a que en un momento dado hagamos un proyecto, un anteproyecto también en BIM para ir cubriendo todas las fases que tenemos dentro de los estudios de arquitectura. Tenemos que entender que este proceso no es solo pasar del CAD al BIM, sino que realmente es un proceso de transformación digital en el que vamos a tener múltiples tecnologías alrededor, ¿no? Para poder llegar a este término tenemos que tener una serie de compromisos, ¿no? Desde el propio compromiso personal, no puede surgir la iniciativa de alguien del estudio que quiera llevarlo a cabo, o la propia dirección, ¿no? El propio responsable es el que entiende que tenemos que poner en marcha este proceso de transformación. Lo que sí que es cierto es que necesitamos el apoyo de todos. No puede ser el esfuerzo de una única persona, sino que todo el resto del estudio tiene que acompañar en este proceso, involucrarse, y por supuesto estamos hablando también de si tenemos un estudio de tamaño mediano o grande, pues de diferentes jefes de proyectos, de los departamentos o asesores de informática, administración, etcétera. Y entender que este es un proceso complejo que se va a derivar en el tiempo durante bastantes meses, constante, porque cuando terminemos con los primeros hitos vendrán los siguientes, y que va a sufrir altibajos como todos los procesos de implementación, con momentos de éxito, momentos, pues digamos, que tengamos más apuro o que no hayamos conseguido llegar a todos los objetivos principales. Pero lo importante es saber de dónde partimos. ¿Cómo hacemos los procesos actualmente, ¿no? En este caso, pues es posible que tengamos algún hándicap porque haya estudios de arquitectura que no tengan definidos sus procesos, con lo cual será un buen momento para definirlos y dar el salto a la transformación digital. Estos procesos incluyen el saber cómo hacemos las cosas, esos proyectos
básicos, ejecutivos, anteproyectos, esa dirección de obra, esa gestión con el cliente debería de estar plasmada en unos organigramas, en unos procesos que nos digan cómo hacer las cosas, de tal manera que dar el paso a la transformación digital nos ayudaría a entender qué teclas vamos a tocar para cómo mejorar esos procesos, ¿no? En paralelo, deberemos de apoyarnos con una serie de estándares, de documentos que si bien deberían de existir ya dentro de la empresa, es decir, manuales de calidad de cómo hacer estos proyectos, la transformación a BIM será de nuevo una buena oportunidad para que, si no existen, crearlos, ¿no? Y estamos hablando de esos, pues eso, documentos, manuales, guías de estilo que nos ayuden a cómo entregar, cómo hacer los proyectos, ¿no? Dentro de este nuevo escenario aparecen los planes de ejecución BIM, BIM Execution Plan, en el que deberían de venir claramente definidas esas estrategias de reuniones, de entregables con los nuevos formatos, ¿no? Así como una serie de objetivos y usos y alcances que deberíamos de plasmar con estos primeros proyectos que vamos a desarrollar con la nueva metodología BIM. ¿Vale? Existen muchísimos listados de proyectos, de documentos que podríamos apoyarnos, y estos que estamos mostrando en pantalla son algunos de ellos, ¿no? Muchos vienen definidos como normas y otros, pues bueno, son digamos, documentos de calidad que vamos a necesitar, herramientas complementarias que vamos a necesitar, como librerías de objetos, etcétera, que serán un punto de apoyo para todo este proceso de transformación digital. A su vez, para llegar a éxito un proceso de cambio, de transformación, necesitamos marcarnos una serie de objetivos e hitos, y no hay mejor manera de poder controlarlos que asociando a estos objetivos una serie de indicadores. Estos indicadores, pues dependiendo del tipo de proyectos que tengamos, dependiendo de los clientes que tengamos, si acudimos a proyectos de obra pública, etcétera, pues variarán notablemente, ¿no? Pero sí que es cierto que podríamos agruparlos en objetivos enfocados en la mejora de la calidad, ¿no? En objetivos relacionados con errores que se podrían producir en el diseño, incidencias que teníamos relacionadas con licencias, con visados, etcétera, ¿no? Entonces podíamos ligar ahí indicadores, ¿no? Para reducir sustancialmente esas incidencias que se producen apoyándonos en la nueva tecnología, ¿no? Y por supuesto, ¿con quién vamos a trabajar, ¿no? Estábamos diciendo que a la hora de realizar el plan deberíamos de tener las sensibilidades de los diferentes agentes. Lo primero que tenemos que conocer es el ecosistema completo de los escenarios, ¿no? Entonces, en este diagrama vemos que al proceso tradicional, ¿no? de colaboradores, constructoras, clientes, tenemos que tener en cuenta el resto de agentes que van a participar en este proceso de transformación digital, que es realmente complejo y elaborado, ¿no? Y ver cómo cada uno de ellos puede ayudarnos en este sentido, ¿no? Como en este caso los colegios profesionales, ¿no? Están dentro de este ecosistema apoyándonos en la generación de cursos de cultura de aproximación al BIM, como el que estamos ahora mismo, ¿no? Pero que vamos a tener otros agentes como universidades, grupos de investigación, corporaciones tecnológicas, que también van a aportar esa información que nosotros vamos a necesitar para desarrollar los proyectos. Bien, en ese sentido, estábamos hablando que uno de los valores más importantes que tenemos que salvaguardar en el desarrollo de los primeros proyectos piloto con estas implantaciones BIM, son las entregas. Evidentemente estamos hablando de que debemos mantener los estándares de calidad que ya estamos manejando dentro de los estudios. Tenemos que garantizar los plazos, el grafismo, etcétera, ¿no? Entonces, para ello, lo que nos tenemos que apoyar es de estas nuevas tecnologías y cómo van a aportarnos muchas herramientas y grafismos complementarios en el que vamos a poder ir mejorando. Sobre todo, lo que van a aportar es ahorros de tiempo en la forma de trabajar, ¿no? Esos ahorros, ¿de dónde van a venir? Bueno, pues es conocido que la propia metodología, los programas cuyo primer punto de partida son los programas modeladores, ¿no? Todos conocemos Revit, Allplan, Archicad, Ecosim, edificios, etcétera, ¿no? La premisa número uno es que nos van a dar una representación automática de esas vistas de plantas, alzados, secciones 3D, que en muchos proyectos consumen una gran cantidad de horas, ¿no? Por tanto, esa generación de vistas automáticas ya va a suponer ahorros, unos primeros ahorros.
¿vale? Pero sobre todo lo que va a aportar es una calidad, porque vamos a tener una garantía de que la información, la representación de la información procede de una única fuente, ¿no? Por lo tanto, especialmente partiendo de esta premisa, cuando haya modificaciones es donde vamos a ver principalmente las ventajas de la implantación de la metodología. Pero no solo eso, ¿no? Sino que también la posibilidad de obtener vistas enriquecidas, ¿no? Como el ejemplo que los planos que estábamos poniendo de ejemplo antes de estas diapositivas, ¿no? La rapidez con lo que vamos a sacar comprobaciones de superficies, de inventario, ¿no? de control de elementos, de la cuantificación, mediciones rápidas, ¿no? Los planos actualizados y con listados únicos en el mismo entorno, ¿no? Esas mediciones que estamos creando van a ser mediciones que se actualicen en tiempo real, ¿no? Acotaciones con sistemas mucho más rápidos de acotación más optimizando los procesos actuales, ¿no? Y cómo sobre todo tenemos un entorno de coordinación de todas las disciplinas, ¿no? De arquitectura, de estructuras, de instalaciones, del terreno, nos va a ayudar a que los técnicos aprovechemos el proyecto para ser más técnicos, ¿no? Y menos delineantes, entre comillas, ¿no? Y sobre todo nos va a ayudar a hacer un mejor trabajo, ¿no? Tenemos que entender que dentro de todo este proceso de implantación también vamos a tener inconvenientes, ¿no? Es decir, que tenemos que esa tensión de mantener los plazos de un proyecto convencional hasta que encontremos en los clientes, digamos, ese punto de entendimiento en el que ellos son conscientes de que llevar a un proyecto BIM al máximo nivel requiere un mayor esfuerzo en la fase de proyecto, ¿no? Eso va a ser un traspase que va a ser progresivo y en el que ya hemos tenido experiencias con promotores que son sensibles a estas necesidades, ¿no? Es cierto que otro de los inconvenientes que producen es que no todo el mundo quiere cambiar, ¿no? Entonces va a haber ese movernos de la silla, es un punto que los responsables de las implantaciones tienen que saber llevar con la gente del equipo, ¿no? También el hecho de que voy más rápido trabajando con tecnologías CAD, ¿no? Esa resistencia a pasar del CAD al BIM va a ser algo que tenemos que calibrar bastante bien, ¿no? Otro aspecto importante es que en los programas modeladores se modela como se construye, ¿no? Y es cierto que la forma de modelar o los tiempos de modelado en un principio son más lentos que la delineación en CAD, aunque la productividad es mayor. Pero ahí vamos a encontrar esas resistencias o inconvenientes, ¿no? Igual que los tiempos de coordinación 3D aumentan razonablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque los programas modeladores nos van a enseñar rápidamente dónde están los errores y no vamos a poder omitirlos, ¿no? Faltas de librerías de fabricantes, faltas de estándares que estamos empezando a tener estándares nacionales, pero todavía no están completamente desarrollados y eso podría ser algunos de los inconvenientes. Pero bueno, yo creo que el inconveniente más importante es esa necesidad de cambio de mentalidad, ¿no? Los que estamos haciendo este curso, los que estáis participando, los que estamos desarrollándolos, ya estamos en ese proceso de cambio y el primero de todos es el acercamiento, ¿no? Pero sí que es cierto que vamos a notar un cambio sustancial en la forma de corregir, por ejemplo, los proyectos, de las revisiones con los clientes, ¿no? La relación de coordinación con las ingenierías, ¿no? Con los colaboradores externos también va a verse afectada en la forma, porque está cambiando el contexto, ¿no? Los plazos de producción también van a ser importantes, ¿no? Y sí que es cierto que va a haber unas formas de comunicación y organización completamente diferentes, ¿no? Vamos a pasar de una forma de comunicación basada en una maraña de datos, en cientos de emails y repositorios, con muchísimas actualizaciones y con una trazabilidad a veces confusa, ¿no? A un entorno donde la información está estructurada y donde la comunicación va a producirse con avisos en vez de con emails y donde el enriquecimiento de la salida de datos va a ser realmente notable, ¿no? En este sentido, en este proceso de cambio que decimos, estamos haciendo foco en las herramientas BIM, pero analizando algunas de las infografías que existen en el mercado, como esta que estáis viendo, ¿no? De los análisis de los diferentes niveles de madurez que se van a ir produciendo en la transformación digital,
tenemos que estar hablando de capas de cambio tecnológico, ¿no? Entonces, si bien nos estamos centrando en el cambio, en la capa de la producción de planos, producción de documentación, en la capa de diseño, ¿vale? Vamos a tener que ubicarnos y entender que todo el sector está sufriendo un cambio de tecnología, como estamos diciendo, una transformación digital a múltiples niveles, a nivel contractual, a nivel de relacionarnos, de las reuniones, de la comunicación, de las conexiones, de las bases de datos, del entorno, de dónde están guardados los archivos, en vez del local, en la nube, de los espacios de trabajo, la propia tecnología, el propio hardware está siendo modificado, la forma de ver los proyectos, ¿no? Estamos pasando de los planos a los modelos, de los modelos a la realidad virtual, de la realidad virtual a los hologramas. Todo eso forma parte del contexto en el que estamos ahora y es importante que lo tengamos en cuenta. Que centremos ahora en los pequeños pasitos que vamos a dar a corto plazo, pero que no ignoremos toda esa transformación que se está dando a tantos niveles, ¿vale? Bien, evidentemente uno de los primeros pasos que tenemos que dar como dentro de este proceso de transformación es la formación, ¿no? La formación, tenemos diferentes tipos de formación que podemos hacer y las primeras son evidentemente las culturales, esa necesidad de aproximación e inicialización que debería ser casi que obligatoria para todo el sector, es necesaria para que nos entendamos, para que hablemos el mismo lenguaje, ¿no? Va a haber cursos y formaciones más técnicas relacionadas con el modelado, con la producción de planos, con la producción de modelos, de visualización de los mismos, de simulaciones, simulaciones de cálculos, simulaciones de tráfico peatonal, de tráfico rodado, simulaciones de incendios, de inundabilidad, ¿vale? Va a haber formación relacionada con la propia gestión, el BIM Manager, la metodología, los procesos, formación relacionada con coordinación, la nueva forma de revisar los modelos o auditarlos, ¿no? Y luego va a haber formaciones ligadas en la productividad, es decir, que una vez que vayamos alcanzando un nivel de madurez mayor en la forma de realizar los proyectos, encontraremos también herramientas que nos ayudarán a multiplicar la productividad dentro del estudio. Y aunque nos dé mucho miedo ahora escuchar hablar de programación, es algo que los nativos digitales, es decir, nuestros hijos o las generaciones del año 2000, vienen ya con una carga de programación bastante natural, con lo cual es cierto que esto a los estudios más tradicionales o los que llevamos 20 años en el sector quizás nos choque mucho, pero que es algo que poquito a poco va entrando de forma natural en los estudios por la incorporación de las nuevas generaciones, ¿no? Entonces tenemos que entender estas nuevas herramientas como productividad y optimización de todos los recursos. Evidentemente estamos hablando de diferentes tipos de programación visual, con programas como Dynamo, Grasshopper, más avanzada a través de C#, lenguajes de programación, Python, etcétera, integraciones de bases de datos de una manera más interactiva como Power BI, ¿no? Y luego, digamos, soluciones bastante más potentes que están ligadas a empresas que se llaman exponenciales, con diseños generativos, en el que integran Machine Learning, inteligencia artificial. De nuevo, esto nos tiene que sonar como que es algo que se va a producir dentro del mercado y que ya hay ejemplos de estudios de arquitectura que están aplicando estas tecnologías. A nosotros nos tiene que sonar ahora en este proceso de aproximación y ya llegará el momento en el que estemos confortables con la implantación de la metodología BIM y poco a poco, de forma natural y escalada, en unos términos de años, 5, 6, 7, incluso habrá estudios que tarden 10 años, incluso habrá estudios que nunca lo apliquen, pero nos tiene que sonar todos estos avances, ¿vale? Toda esta formación la vamos a tener diferentes tipos de formación y diferentes modalidades, online, offline, a medida, ¿vale? Y enfocados, pueden ser reglados a medida, reglados tipo máster o posgrados, formaciones avanzadas de tipo experto, más básico, seminarios, jornadas, píldoras, es decir, vamos a poder ir acercándonos a la metodología desde muchísimos enfoques y siempre teniendo una oferta formativa de muchísima calidad y muy estructurada, ¿vale? Es cierto que dentro del proceso de implantación, otro apartado realmente importante es el tema de los recursos y la comunicación que se va a producir, ¿vale? Cuando estamos hablando de recursos, estamos hablando de la infraestructura de la empresa, estamos hablando de las redes, estamos hablando del servidor, estamos hablando de los datos, de las capacidades, ¿vale? Estamos hablando del software, estamos hablando de los ordenadores, estamos hablando de los licenciamientos y, por supuesto, de los recursos humanos, ¿no? En este sentido, dependiendo, por supuestísimo, del tamaño del estudio, vamos a tener que calibrar esa logística
que muchísimas veces es bastante más sencilla de lo que aparece, ¿no? Es decir, necesitamos mejorar el entorno de trabajo y a veces simplemente cambiando de una pantalla a dos pantallas o de una pantalla extendida, ¿vale? Pues vamos a poder multiplicar la productividad en el entorno de trabajo. Esto, si bien ya ocurría con los entornos CAD, ahora se multiplica porque hay determinados tipos de programas que si no se tienen un entorno de trabajo amplio, es realmente complicado el poder trabajar en este tipo de programas de gestión, programas de modelado, ¿no? Tenemos que actualizar la capacidad del servidor. Es cierto que aquí estamos hablando de que hay que ampliar en los espacios en discos duros a terabytes, pero también es cierto de que estamos hablando de que estas acciones puntuales que estamos hablando de cambiar una pantalla o de ampliar a terabytes es algo que afortunadamente se ha reducido el coste de implementar terabytes, el coste de cambiar una pantalla, el coste de una pantalla panorámica amplia es muy inferior a lo que nos costaba duplicar las pantallas hace 3, 4, 5 años, ¿vale? Bien, igual que las redes, ¿no? La implantación de una red o un cableado ya no es tan costoso el encontrar cables con estándares de calidad de 6E, 7E, que lo que hacen al final son las autopistas por donde van los datos, ¿no? Entonces necesitamos buenas autopistas, buenos routers, etcétera, pero que actualmente tienen costes bastante asumibles, ¿no? De hecho, muchísimos estudios lo único que tendrán que hacer son calibrar mínimamente estas situaciones, ¿no? Sí que es cierto que el punto crítico es la parte del software, ¿no? La adquisición, actualización de licencias, pero que para ello lo que hay que hacer es calibrar muy bien el tamaño del estudio, las necesidades específicas, cada uno de los roles que tenemos y en este sentido va a surgir seguramente que no el 100% de los técnicos del estudio necesitan exactamente el mismo programa de modelado, sino que en algunos casos, a través de un visor, a través de una versión LT, seguramente se pueda calibrar de forma razonable esa adquisición del estudio, ¿no? También es cierto de que en estudios donde tengan momentos valle de productividad, el software, prácticamente todas las casas de software admiten la solución de alquileres mensuales, ¿no? De tal manera que si existe proyecto hay un alquiler y si no existe proyecto no hay ese gasto relacionado, ¿no? También tenemos que recordar que existen múltiples visores gratuitos que para empezar a trabajar nos pueden ayudar a familiarizarnos, ¿no? Como algunos de los que estamos hablando, como los visores de Autodesk Viewer, el propio Revit tiene una versión Viewer, ¿vale? Pero si vamos a entornos de modelos de IFC, pues BIMvision, BIMCollab, etcétera, hay muchísimos softwares para poder entrar con la implantación sin necesidad de un excesivo coste de software, ¿no? Aunque como todos nos podemos suponer el coste verdaderamente más elevado es el de los recursos humanos, ¿no? Entonces, si partimos de una plantilla plana a nivel BIM en el que todos los componentes tienen que formarse, pues lógicamente eso es un esfuerzo realmente importante, ¿no? Si tenemos la suerte de que entren nuevos proyectos en el estudio, quizás podríamos entrar con nuevas figuras, esa figura del BIM Manager, por supuesto ligado al tamaño del estudio, es decir, todos sabemos que en un estudio de 3-4 personas, pues todos seremos BIM managers, todos seremos calculistas, todos seremos chico o chica de la limpieza, ¿vale? Si bien en estudios de 15-20 personas a partir de esos rangos, esa figura del BIM Manager aparece como una figura necesaria con cierta independencia para poder ayudar y elaborar todos estos proyectos, ¿no? A ese BIM Manager aparecerán figuras de modeladores, todos los arquitectos que trabajemos en el estudio a nivel productivo seremos modeladores, igual que aparecerán operadores, ¿no? Esos operadores sí que es igual a una figura del delineante tradicional, ¿no? Para montajes de vistas, proyectos, textos, cotas, etcétera, ¿no? Bien, entonces, para ir resolviendo todas estas implantaciones que estamos haciendo, ¿no? De hardware, de software, de tecnología, de modeladores, de recursos humanos, esas nuevas relaciones con clientes, etcétera, va a existir una nueva comunicación. Como ya hemos comentado, la comunicación a través del email sería como el CAD frente al BIM, es decir, es una tecnología que ha resuelto durante muchísimos años, pero que ya está obsoleta en cuanto a agilidad, en cuanto a velocidad a la hora de comunicar, ¿vale?
todos conocemos, todos trabajamos con WhatsApp en el día a día, y ¿por qué no tener nuestro WhatsApp en el mundo de la comunicación de los proyectos? Pues por supuesto que existen muchísimas soluciones de mercado que serían como el WhatsApp. El WhatsApp sería como el CAD, ¿no? Y el BIM de la comunicación pues podrían ser herramientas colaborativas como Slack, como Trello, ¿vale? Herramientas de correcciones en tiempo real como GoToMeeting, como TeamViewer, herramientas de creación de reuniones, ¿no? como Doodle. Bueno, pues todo esto es un nuevo ecosistema de comunicación. Nosotros coloquialmente lo llamamos el CCC, ¿no? La comunicación, el control y la coordinación, que necesitamos establecer desde el núcleo del fichero, que sería el entorno de datos compartidos, ese Common Data Environment, ese Dropbox, pero que en realidad son muchas las posibles soluciones que tenemos relacionadas con el entorno de carpetas, que partimos que el entorno de carpetas no es una solución local, sino que ya estamos hablando de soluciones en la nube colaborativas, con los niveles de permisos correspondientes, ¿vale? Sobre esa capa de datos, sobre esa capa de ficheros, crearemos un entorno de tareas ágiles siempre, basándonos en soluciones de tareas ágiles como GestProject, como Wrike, como Asana, como Trello, ¿vale? Y sobre esas tareas aplicaremos las herramientas de avisos y comunicación y reuniones como la que hemos comentado, de Slack, el Handouts, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuando estamos hablando de entornos de datos compartidos, aquí de nuevo tenemos diferentes grados de entornos de trabajos compartidos, desde las soluciones más sencillas y accesibles como el Dropbox, el Google Drive, el OneDrive, etcétera, ¿vale? Evidentemente estas soluciones tienen unas funcionalidades muchísimo más reducidas que otros entornos de trabajo compartido, que sean soluciones a medida que se han producido dentro del entorno BIM, soluciones más avanzadas como Aconex, como ProjectWise, como ThinkProject, etcétera, que evidentemente son soluciones de pago, que solo están más enfocadas para grandes proyectos, pero que evidentemente tienen una serie de funcionalidades muchísimo más completas. Ya hemos citado todo el tema del software, ¿vale? Hemos citado algunos formatos, pero sí lo que tenemos que conocer es las diferentes necesidades de software en función de las soluciones que vamos a aportar al proyecto. Es decir, que si solo estamos dentro del entorno de modelado o de generación de proyecto de arquitectura, pues estaremos en un rango de soluciones, pero si trabajamos con las diferentes áreas, pues tendremos que aportar nuevos softwares o nuevos marcos de interoperabilidad. Lo que sí que es cierto es que no debemos de centrarnos solo y exclusivamente en el ámbito de la producción de modelos y planos, sino que tenemos que tener en cuenta todo lo que es la capa transversal a la gestión de la empresa y, por supuesto, los sistemas de calidad, la parte de gestión documental, la parte de gestión empresarial, la parte de la economía de la empresa, de facturación, de control de horas, etcétera, etcétera, ¿vale? Evidentemente vamos a encontrarnos con ecosistemas desde muy sencillitos, en los cuales tendríamos un programa de CAD, con un programa de presupuestos, con un programa de cálculo y un Excel y poco más, ¿vale? A ecosistemas en los cuales, pues con empresas de cierto tamaño, vamos a tener diferentes grados de software, ¿no? Entonces, evidentemente, dependiendo del tipo de proyectos, pues podemos entrar con una parte de modelado inicial, con diseños previos, más ligados al urbanismo, al levantamiento local, ¿vale? Luego, lógicamente, podemos entrar también con unos anteproyectos, con unos croquis, con unos sketches, ¿vale? Y luego podemos pasar ya a la fase más de proyecto básico, etcétera, etcétera, modelando y acompañándonos de la parte de cálculo de estructuras, de cálculo de instalaciones, ¿vale? Incluso en algunos proyectos, pues, ¿por qué no tenemos a lo mejor algo más relacionado con fabricación o con diseño industrial? Evidentemente también, si llegamos a la fase de obra, pues vamos a tener una serie de softwares específicos con la fase de obra, planificación, control de costes en obra, y gestión de modelos y gestión de cambios, ¿vale? Y la parte si nos vamos a la parte más de mantenimiento del edificio después del proyecto, pues también vamos a encontrar otro tipo de softwares, ¿no? Y por supuesto que también en lo que serían entregables tradicionales, pues tenemos que familiarizarnos. Aquí empezarán a aparecer esos visores gratuitos que decíamos, ¿no? Y luego sin perder de vista, como decíamos, la parte de la gestión empresarial, documental, calidad y de auditorías, ¿vale? Bien, en este sentido, pues tenemos que familiarizarnos, nos tienen que sonar los diferentes softwares del mercado que más están utilizando y que ya hemos citado en algún momento dado a nivel de modelado.
Revit, Allplan, IcoSim, Archicad, Redoceros, Solid, Inventor, Fusion, Vectorworks, SketchUp, etcétera, 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 ¿no? Si entráramos ya con parte de cálculo de instalaciones, pues entrarían los CIPES, los TCalcs, los Tecton, DDSCAD, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese diferentes entornos de software nos tendrían que sonar, y lo que podemos hacer es hacer unos cálculos aproximados de si selecciono pues una herramienta de modelado como Revit, si utilizara un software de gestión de modelos como Navisworks Manage, por ejemplo, algún software gratuito, ¿no?, de Design Review, algún colaborador, algún programa de gestión, un gestor de documentos, ¿vale? En función de un programa de comunicación, ¿vale? Pues al final todos ellos, en función del rol que tendríamos, nos saldría que tendríamos una serie de costes de hora de implementación, incluyendo, por ejemplo, también la parte de la compra o adquisición de un ordenador determinado, ¿no? Bueno, pues se podrían estimar unos cálculos aproximados de cuánto costaría un puesto, incluyendo esa formación. Bueno, estas estimaciones, por supuesto, que dependerán del estudio, dependerán de la plataforma, dependerán de muchos aspectos para que sean unas cifras similares a esta, ¿no? Pero bueno, por lo menos son unos órdenes de magnitud para ayudarnos a situarnos, ¿no? Bien. Finalmente, nosotros tenemos que controlar todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y para ello debemos de tener un sistema clarísimo de cómo se inicia un proyecto, cómo se desarrolla un proyecto, cómo se gestiona, coordina y cómo se garantiza el control y la calidad del mismo. Para ello es indispensable disponer de un marco. Un marco, llámale de tablas, de checklists, de documentos, de herramientas que nos ayuden a ver que si yo he chequeado estos puntos, ¿vale?, lo estoy haciendo bien, ¿vale? Para ello existen múltiples guías, material complementario, como habréis visto en la información del curso, pues alguna de las personas que estamos dentro de este mundillo, pues hemos puesto nuestro pequeño granito de arena y hemos hecho publicaciones personales, libros de guías de implantación y desarrollo de proyectos, en el que aportamos estos pequeños esquemas en los que te puedes apoyar para desarrollar el proyecto, ¿vale? Evidentemente, además de esos esquemas, necesitamos controlar y conocer la esencia de los modelos. La esencia de los modelos se basa en las familias, en los objetos BIM que están incorporados dentro del modelo, que son con los que yo voy construyendo el proyecto, ¿no? Entonces tenemos que entender cómo funcionan esos objetos BIM, las diferentes capas de información que contienen los objetos y los diferentes grados de desarrollo a los que puede llegar, ¿no? Controlando esa información, controlaremos el proyecto, ¿vale? Además, como estamos diciendo, debemos de tener plantillas para desarrollar los proyectos. Empezaremos, lógicamente, nuestro primer proyecto será plantillas un poco más en blanco, pero las iremos construyendo de tal manera que optimizaremos muchísimo un segundo proyecto, ¿vale? Esas plantillas tendrán tablas de mediciones, sistemas de colores que me ayuden a entender las cosas, estarán resueltos sistemas constructivos que a lo mejor en un primer proyecto me ha costado un poquito más, ¿vale? Y tendremos muchísimas ayudas a la hora de utilizar la información que estamos conteniendo dentro de este proyecto preconstructivo, ¿no? Tablas calculadas, ¿no? Tendremos una especie de Excel dentro de los proyectos que me permitirán hacer pequeños cálculos o cálculos complejos, interoperar con Excel para sacarle el máximo partido a nuestro proyecto, ¿no? Y por supuesto, como habíamos citado antes, para este desarrollo del proyecto necesitamos coordinarnos con todos los agentes, con todos los usuarios que trabajan dentro del proyecto. Pero ojo, no solo los usuarios que trabajemos en BIM, sino que también es importante tener en cuenta todos aquellos usuarios que no están en BIM, que trabajarán con CAD y que van a formar parte de ese ecosistema del trabajo, ¿no? En este sentido, además, en esta época de redes sociales, vamos a tener muchísimos agentes indirectos que van a participar con nosotros y que no necesariamente van a interactuar con BIM. De hecho, las administraciones públicas en un primer momento van a ser agentes necesarios, pero no en todos los casos van a trabajar con BIM, con lo cual vamos a necesitar el ayudarles a que ellos aterricen a esta tecnología, ¿vale? Va a haber agentes indirectos, ¿no?, como vecinos, como agentes interesados, lobbies, ¿no?, en determinados, claro, eso sucede más
en grandes proyectos, ¿no? O en proyectos con una influencia muy importante en la ciudad, en la sociedad, ¿no? Entonces, ahí también, ligando esto con la sociedad, con el ámbito de las redes sociales donde estamos, pueden existir influencers, ¿no? Gente que influya notablemente en todo el trabajo que se está realizando. Entonces es importante el saber conectar con todos estos aspectos dentro del desarrollo del trabajo, ¿no? Bien. Como estábamos diciendo antes también, la importancia del control de la logística implica el saber dónde están los modelos, dónde se sitúan las copias de seguridad que se están produciendo, la forma de rescatar un proyecto, cómo accede la información de la gente desde el exterior o desde el interior. Entonces, todo ese ecosistema debemos de tener también, tenemos que tener esquemas claros de cómo funciona, ¿no? Y para garantizar un control y calidad de los proyectos, al final hay que definirlos en estándares, como estábamos diciendo, ¿no? Desde las guías que van saliendo de la comisión SBIM hasta guías que irán apareciendo en los colegios profesionales y en otras entidades, bueno, deberíamos de tener ya claro esos colores nuevos, ¿vale? Es decir, antes deberíamos de haber tenido un sistema de capas estandarizado, no ha ocurrido. Tenemos una oportunidad magnífica de estandarizar determinadas cosas, como que cuando conectemos modelos, que una instalación tenga el mismo color en un modelo que en otro, ¿no? Bueno, pues eso, digamos que poco a poco van a surgir esos estándares que ya algunos se están poniendo encima de la mesa, como el que estamos viendo ahora mismo, ¿vale? Y que al final, para poder controlar todo eso, vamos a necesitar tener esas guías, esos estándares, igual como pequeños protocolos de validación de la información, ¿vale? Con el fin de que al final una coordinación, un control que estamos haciendo en los proyectos, pues habíamos pasado de una coordinación visual muy plana, muy simplificada, muy esquemática en los planos 2D, a coordinaciones de instalaciones con un nivel de visualización mucho más amigable y sobre todo mucho más entendible y fácilmente de localizar si tenemos algún tipo de interferencias, ¿vale? Evidentemente todo esto dentro de un marco de no solo control de los elementos, sino también un control espacial, un control de la normativa, un control de los requisitos legales del cliente, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien. Finalmente, todo esto debemos de apoyarnos en un ecosistema de redes, de grupos de usuarios, de asociaciones, de congresos, de jornadas, de seminarios que ya existen en el mercado y que nos van a ayudar bastante a que todo esa transformación, este paso, sea quizás un poco más suave, ¿no? Y no solo eso, sino que tenemos que también predicar con el ejemplo, es decir, todos aquellos que estéis empezando a trabajar con esto y tengáis ya cierta experiencia, aunque sea algunos años o pocos años de experiencia, hagáis partícipe al resto de vuestros compañeros que todavía no se han acercado, seáis esos evangelizadores que se dicen, ¿no? Para que ayudemos a que el grueso del sector vaya avanzando. Espero que esta clase os haya sido de muchísima utilidad y aquí tenéis mis datos de contacto en diferentes redes sociales y comunicación. Donde más estoy activo es en Twitter, donde se me conoce principalmente por QBIMGES, ¿no? Está claro, calidad, BIM y gestión. Muchas gracias.